El pueblo de Rinconada es como un balcón sobre las sierras precordilleranas en la Puna de Jujuy. Se caracteriza por la explotación del oro que todavía se lava en los pequeños arroyos montañeses y antiguamente se excavaba en socavones. El pueblo tuvo sus orígenes en el siglo XVII, pero alcanzó su máximo desarrollo en el siglo XVIII. Decíamos que la explotación aurífera fue la base de la encomienda que dio lugar a la aparición del poblado con su templo y caserío. En 1670 se levantó la primera iglesia. Se ignoran las características que tuvo, pues se derrumbó en el año 1791, 18 años después de la creación del curato de Rinconada. Precisamente, el curato se constituyó por orden del obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta en el mes de septiembre de 1773. Como otros curatos jujeños, había sido desmembrado del de Cochinoca y comprendía desde el río San Juan y río Grande de Orosmayo hasta Antiguyo y tenía más o menos 18 leguas de extensión. Fue párroco ese año Pedro de Alcántara López de Vera. Así se puede apreciar la importancia de este pueblo, que ya tenía jurisdicción eclesiástica, autoridades y sobre todo un templo. Decíamos que se había caído en 1791. La reconstrucción se concretó pronto. Sin embargo, la nueva obra también necesitó refacciones por el estado ruinoso que tenía al poco tiempo. Así se llegó hasta 1901, en que recién se obtuvo fondos para la reparación y en 1930 comenzaron los trabajos según un proyecto del ingeniero Alberto Piketty. La iglesia es sencilla, no ofrece exteriormente, como vemos, el valor arquitectónico de otros templos de la zona. En la fachada se destaca una torre ubicada a la izquierda, sin molduras y sin subdivisión de cuerpos. También una pequeña ventana se abre para el acceso e ilumina el coro, y una puerta amplia recibe a los fieles. Una explanada, como en todas las iglesias de la zona de la Puna, es el lugar donde, como un umbral gigante, los fieles en los días de los festejos patronales o de las honras de la Iglesia Católica desarrollan las principales actividades. A los costados del templo se aprecian los estribos que ayudan a sostener la estructura. La zona es sísmica por excelencia, de allí la dificultad de sostener estos volúmenes grandes y altos en la zona de Rinconada. Además, el suelo es roca viva, lo que hace muy difícil excavar cimientos especiales para paredes. El patio que estamos apreciando ha sido excavado en reiteradas ocasiones y se han encontrado allí numerosos restos humanos, en algunos casos de aborígenes y en otros, obviamente, de colonizadores españoles. Sirvió como fosa común y como cementerio de prominentes figuras del lugar hasta mediados del siglo pasado. De todas maneras, nombres, datos, fechas se pierden en el tiempo y en Rinconada nadie parece preocupado por investigar más. Solo el templo, con su antigüedad, su sobriedad, cobija también a los recuerdos.
Las campanas de Rinconada se han rajado. Son muy antiguas. Datan de 1794 y fueron fundidas en el Alto Perú. No obstante, todavía conservan los sonidos. Precisamente en 1794 el padre Andrés Pardo de Figueroa asume como cura vicario de la parroquia de Rinconada, de la de San Juan de Oros y la de Santo Domingo de Oros, recién desmembradas del curato de Cochinoca, y al realizar un inventario de bienes informa de la existencia de las campanas. Es el dato más fehaciente que se tiene. También de la información obtenida en el citado repertorio cabe una reflexión respecto de la o las sucesivas iglesias de San José de la Rinconada. La arquitectura que contiene los elementos referidos en 1794 puede haber sido la misma construida que había caído en 1791, o bien un nuevo edificio que estaba aún en pie en 1940 al lado de la actual y que ya no existe. Los datos exactos, decíamos, se han perdido. Transcurriendo la puerta, antigua estructura sostenida en dinteles y quicios, llegamos a la nave central, única, de 22 metros de largo por 6 de ancho. Aquí se aprecia una sencilla mampostería y adosado a una de las paredes, un púlpito, también construido en mampostería, pequeño pero fuerte, desde donde todavía hoy los sacerdotes dicen sus homilías y sus mensajes. Un inmenso arco sobre una gruesa pared sostiene el coro. Las paredes del templo se aprecian curvadas y vencidas, pero los estudios determinan que se encuentran fuertes para sostener la estructura. Los cuadros son la riqueza más importante. Seguramente esta imagen de San Juan Evangelista es una de las más ricas en color y en formas. Fue compuesta en Bolivia, en Potosí, en la primera mitad del siglo XVIII, y debido a lo seco del ambiente y a la altura, se encuentra en perfecto estado, como este Cristo o Taita Tembloris que se encuentra en la iglesia de Rinconada. Aquí precisamente, conocido como el Señor de Vilque, en tela, óleo, muestra la artesanía de los pintores peruanos de fines del siglo XVII. La imagen que vemos es San Mateo Evangelista, un óleo sobre tela, también original de Potosí, Bolivia. Las pinturas se encuentran sobre sus bastidores originales y apoyadas en las paredes sencillamente, como esta otra de San Lucas Evangelista, también potosina, del siglo XVIII. San Lucas era médico, fue secretario de San Pablo, y la tradición le atribuye una pintura con la imagen de la Virgen María. Estamos apreciando ahora el púlpito, sencilla construcción en madera y mampostería. Está adosada al muro sobre dos maderas salientes y aún hoy puede recibir a los sacerdotes que desde esa altura dicen sus homilías y mensajes a los fieles. Este es el altar principal, el altar mayor. Aquí, sobre este retablo mayor, compuesto sobre mojinete de sencilla estructura, hay un ejemplo del gusto ecléctico de principios del siglo XX, en el que se han unido los elementos habituales en los retablos del noroeste, hornacinas excavadas en el muro
todo trabajado en mampostería y pinturas sobre la pared que completan la decoración. Tiene 3 calles y está formado por 2 sencillos nichos laterales y un cuerpo central que avanza de planta semipoligonal. Acá se guardan las imágenes más importantes, como la Virgen del Carmen, que está ricamente ornamentada. Es una pequeña imagen de madera y pasta. También se encuentra acá un crucifijo de factura más moderna. Los artesanos e imagineros han elegido para este retablo principal los colores puros. ¿Acaso con esto contrasten la falta de esos colores en la naturaleza exterior? Seguramente, guiados por un estilo característico de las iglesias de la Puna, ellos también han realizado estas tareas y se han dado a la otra, más difícil, de laminar en oro pequeñas partes de los bordes de la mampostería. Es importante la corona que sostiene la Virgen del Carmen. Es una pieza de fina labor cuyos elementos decorativos son muy habituales en la zona noroeste argentino y alto peruanas. Todos los adornos de las vírgenes y santos están trabajados en plata repujada, cincelada y fundida. Y todos son originarios del noroeste argentino de mediados del siglo XVIII. Pequeñas ventanas circulares excavadas en el muro dan luz a oratorios y a la nave central, y así se pueden apreciar sobre los costados del templo decenas de pequeñas imágenes de santas y santos de parajes vecinos a Rinconada que han sido traídos en guarda hasta este templo. Aquí la imagen de el Jesús Nazareno o de la Dolorosa son los que custodian precisamente al resto de las imágenes. También hay pequeñas imágenes de San Roque de Montpellier y de San Juan Evangelista. Seguramente antiguamente la iglesia de Rinconada tenía mayores riquezas. Los inventarios de los sacerdotes del siglo pasado dan cuenta de copones, cálices, navetas y aureolas de plata y oro, custodia y corona, también confeccionadas en el noroeste argentino a principios del siglo XVIII. Hoy muy pocos de esos elementos quedan y algunos han sido depositados en templos mayores de la zona para evitar robos. De todas formas, la iglesia de San José de la Rinconada sigue siendo el epicentro de la fe en todo el extenso departamento que se cubre desde este pueblo.
El cuadro que estamos apreciando es el bautismo de Cristo y es uno de los más importantes que se encuentran en la iglesia de Rinconada. Es una tela pintada con óleos, realizada en el altiplano jujeño por artesanos y pintores oriundos de esta región, y ha sido fechada a fines del siglo XIX. Otra pequeña obra de arte es una pila bautismal construida en mampostería con tapa de madera, que ha sido pintada por dentro y se conserva en un pequeño oratorio a un costado de la nave central. Las paredes inclinadas del templo han sobrevivido a distintos temblores y movimientos sísmicos de diversa graduación. Pareciera ser que esta vez Dios ha resuelto sostener su iglesia en Rinconada, la que ha sido derrumbada en varias ocasiones por los movimientos telúricos. Hoy, sencilla, casi tosca, pero fuerte, eleva su estructura al cielo siempre azul de la Puna de Jujuy.